Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a una conferencia más del archivo, esta vez en formato digital, pero como siempre organizado desde Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo, de la mano de la profesora Virginia Gil Amate, el Ayuntamiento de Ribadedeva desde su Concejalía de Cultura y el Archivo de Indianos. Como veis, esta vez no podemos juntarnos en la biblioteca del archivo, que desde hace mucho tiempo nos sirve de sede, pero estoy seguro que dentro de poco nos volveremos a ver allí. Y otra vez más, volvemos a viajar a Argentina, volvemos a viajar a La Rioja y volvemos a tener entre nosotros a Daniel Moyano, un escritor argentino que para nosotros pues es muy querido por muchas razones, entre ellas porque supuso el inicio académico de nuestro alma mater, de la profesora Virginia Gil, y también porque hemos sido testigos de su obra en nuestro archivo de indianos, hemos conocido a su familia, ha compartido tardes con nosotros en la conferencia y hemos hecho amigos muy intensos, como por ejemplo la actriz Paulina Carreño, que vino en el año 2015 y nos contó unos cuentos de Daniel que la verdad nos dejaron el corazón pues lleno de amor y de emoción por esta figura. Y esta vez vuelve con nosotros, con el audiovisual que ha rodado Ciro Novelli, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, Argentina. Nos lo vuelve a acercar en formato digital y estoy seguro de que lo vamos a disfrutar muchísimo y vamos a conocer un poco más de esta figura y de esta zona de Argentina, de su mano y del trabajo de todo su equipo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy por la tarde y os dejo en la mano de Virginia Gil, que como siempre, esta vez le cedo la palabra digitalmente, nos va a hacer una semblanza más académica de Ciro Novelli. Muchísimas gracias y estoy segura que dentro de poco nos volveremos a ver en el archivo. Buenas tardes. Continuamos hoy a través de las plataformas virtuales de las instituciones que sostienen el ciclo de conferencias del Archivo de Indianos, el recorrido que emprendimos ya hace 9 años con el interés de ampliar nuestros conocimientos sobre América y reforzar los vínculos que nos unen a ella. La pandemia nos está quitando muchas cosas, algunas muy dolorosas, pero seguimos adelante de la única manera que ahora podemos hacerlo viéndonos a través de una pantalla. Por suerte, esto nos permite prescindir de las dimensiones que tiene el espacio y tener hoy con nosotros a Ciro Novelli, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, fotógrafo documental, realizador televisivo, guionista y director cinematográfico. Nuestro invitado estudió Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo y se doctoró en España en la Universidad de Huelva en Comunicación y Educación Intercultural. Actualmente es profesor de televisión y medios audiovisuales y de guión en su universidad de origen en Mendoza, desde donde nos hablará hoy. A través de su productora, Curandero Producciones, ha podido Ciro Novelli desarrollar sus proyectos audiovisuales vinculados fundamentalmente a la realización de documentales que ponen de relieve la entidad cultural del oeste argentino, de lo que allí sucede, de sus logros y aspiraciones y de sus problemas sociales. Hasta la fecha ha estrenado 3 largometrajes. En 2012, Compadres, la vida y la obra de Armando Tejada Gómez. En 2019, Digo la cordillera, cuadernos de viaje y Cuerpos marcados. Novelli une en estos documentales la literatura, la pintura y la realidad. El primero realiza una semblanza de la vida y la persona del poeta mendocino Armando Tejada Gómez, autor de letras inolvidables del cancionero del oeste argentino. El segundo plasma el viaje de los pintores Carlos Gómez Centurión y Pat Andrea, uno mendocino, otro holandés, por el mismo recorrido que realizó con su ejército el general San Martín en 1817. Durante 10 días, a 4.000 metros de altura, cubrieron alrededor de 90 kilómetros en caballo y mulas, pintando la cordillera de los Andes.
El tercero de los documentales enseña a través de las cicatrices que han ido quedando en sus cuerpos la vida a veces no vista que experimentan las mujeres. Junto a sus largometrajes, Ciro Novelli ha realizado numerosos trabajos para distintas televisiones argentinas y sus fotografías documentales se han publicado en los volúmenes Miradas y Territorios, Identidad. Este año nuestro invitado tendría que haber venido a Asturias, pero la situación sanitaria se lo impidió. Su intención es documentar la trayectoria del escritor argentino Daniel Moyano y para eso debe rodar también en Oviedo y en Gijón, lugares que formaron parte de la vida aquí en España de Daniel Moyano. Moyano nació en Buenos Aires y pasó su infancia y juventud en la Córdoba argentina, pero encontró su lugar en el mundo en La Rioja, en el noroeste argentino, que es un territorio unido a la cordillera, y de allí tuvo que salir junto a su familia después del golpe de Estado de 1976 para tratar de reconstruir su vida en España. Una de las novelas que Daniel Moyano escribió en nuestro país, Tres golpes de timbal, comienza describiendo el lugar donde sucederá la trama narrativa, una invención que sin embargo condensa la historia de La Rioja. Dice así su narrador y protagonista: a más de 5.000 metros de altura, las mulas andinas trepan dejando señales rojas en la nieve, hechas con las gotas de sangre que se le escapan por la nariz. Mulitas tan livianas y ligeras que parecen nubes. Pero dentro de esa aparente livianidad, el corazón les late tan fuerte que los jinetes pueden oír su golpeteo. También las palabras en el refugio cordillerano donde escribo esta historia suenan como latidos. Y llegan a mí de la misma manera que el ruido del corazón de las mulas al preocupado oído del mulero. A esa altura que le permite la cordillera, el protagonista de esta novela contempla las palabras que anota en su cuaderno y dice: las escribo viéndolas florecer, tocadas por la intensidad o desnudez de la altura. Las oigo sonar en el silencio virgen de la expansión y son música, como afirma el gramático. Cada vez que escribo una, siento el latido del objeto encerrado por los signos. Las oigo vivir, las palabras sacan a las cosas del olvido y las ponen en el tiempo. De las raíces culturales de este territorio andino nacieron las letras y canciones de Armando Tejada Gómez, entre ellas la canción de las simples cosas que habrán escuchado y quizá cantado tantas veces sin saber que su autor había nacido en el oeste argentino y su arte nacía de lo que vivió en Mendoza, su provincia natal. Dice así la primera estrofa de esta canción: uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. El trabajo de Ciro Novelli y su magisterio se orientan precisamente a que nada de esto, ni ellos, ni lo que escribieron o pintaron, ni aquello por lo que lucharon, ni las fuentes populares de la comunidad que los rodeó y conformó, queden en el olvido. Les dejo con él. Hola, ¿cómo están? Soy Ciro Néstor Novelli, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, República Argentina. Trabajo directamente vinculado en el conocimiento a materias de producción y realización televisiva y de guión, y que está muy vinculado también a mi carrera profesional, donde soy director cinematográfico. Quiero, antes que nada, y para iniciar esta charla, agradecer a la Universidad de Oviedo, al Ayuntamiento de Ribadedeva. Quiero agradecer también al Archivo de Indianos y en particular a la profesora Virginia Gil Amate por esta invitación y por poder hoy estar contando lo que hacemos y a lo que nos dedicamos desde aquí en Mendoza. Esta charla, conferencia llamada Las primeras palabras, y que fundamentalmente se va a centrar
en nuestros próximos proyectos cinematográficos que tienen que ver con la figura de Daniel Moyano, un enorme escritor del oeste argentino y que trabajó y cooperó y colaboró con la Universidad de Oviedo en los años más duros de la Argentina, en la dictadura, y cuando él fue echado y se fue exiliado de Argentina, recaló primero en Madrid y lugares como Cádiz y lugares como Oviedo lo recibieron, trabajaron con él, descubrieron su obra y lo acompañaron en todo el tiempo que él se quedó a vivir en España. Las primeras palabras es el nombre de la conferencia y de la charla porque entendemos que para muchos escritores, para muchos artistas, para mucha gente de la cultura, y no solo de la cultura, sino de cualquier sector del conocimiento también, siempre es más difícil hacerse un nombre en su tarea de escritor, de cineasta, de pintor o de pintora, si está lejos de las metrópolis, si no vive cerca de la cultura oficial o cerca de los organismos de gobierno, como puede ser en Argentina la ciudad de Buenos Aires. Daniel, que en este caso es el personaje que nos ocupa en este proyecto, vivió en La Rioja, se crió de niño en Córdoba y en los años 70 la revista Crisis y la revista Opinión decían que era uno de los 3 escritores vivos más importantes de Argentina. Después llegó la dictadura, después llegó la cárcel, después llegó el exilio y se fue desdibujando su figura en Argentina, y hoy nosotros estamos intentando, con 2 proyectos, uno documental llamado Las Primeras Palabras y otro más ambicioso que se llama La Canción del Gallo Blanco, tratando de recuperar su obra, su figura, su historia, y también con él recuperar la historia, lo plural, lo diverso, lo impactante del oeste argentino, ya que mucha de su obra está situada fuera de las grandes metrópolis, fuera de la cultura oficial, fuera de la alta cultura. Nosotros, además de trabajar en la universidad y hacer una carrera de investigación y trabajar dando clases, trabajamos en una productora que se llama Curandero Producciones, y que de alguna manera intenta rescatar una serie de proyectos y una serie de personajes y una serie de historias que están asociados a esta idea de que hay un montón de historias que merecen ser contadas. Un montón de historias que de alguna manera escapan a los grandes diarios, escapan a los grandes medios. Alguna vez algún escritor dijo que hay muchas historias y muchos personajes que solo figuran en los pies de página de los libros de arte o los libros de historia. A nosotros nos gusta mucho el desafío de poder rescatar esos pies de página, descubrir sus vidas, descubrir su trabajo, descubrir sus obras. Entonces, desde Curandero, ya desde el 2009, venimos trabajando una serie de proyectos que intentan poner el valor a estos personajes, a estas historias, a estos pueblos, a estos territorios de alguna manera que escapan a lo que uno o los grandes medios o la cultura oficial, como decíamos al principio, entiende como lo importante, lo que merece ser distribuido, lo que merece ser conocido. Nosotros creemos que hay una enorme cantidad de expresiones culturales, a eso fundamentalmente nos dedicamos, a películas de cultura y películas de género que tienen que tener un espacio en la pantalla. Y nuestro primer proyecto se acerca también a la escritura. Trabajamos un proyecto que se llama Compadres. Compadres es una película sobre Armando Tejada Gómez, un enorme escritor latinoamericano que tiene canciones cantadas por Chabela Vargas, por Caetano Veloso, por una enorme cantidad de músicos del mundo, como Las Simples Cosas o como Canción para un Niño en la Calle, que después fueron cantadas por Calle 13 o por Mercedes Sosa, y que murió en la pobreza, un poco abandonado, en la ciudad de Buenos Aires, un escritor criado fundamentalmente en la provincia de Mendoza. Entonces nuestro primer proyecto tenía que ver con esto, con recuperar su obra, con contar qué hizo, cómo de alguna manera el oeste argentino, la cordillera, la sequedad, la aridez impactaron en su obra, la necesidad de alguna manera de dejar reflejada en sus canciones, en sus novelas, en sus poemas, todo lo que pasaba en una región perdida, pequeña en ese momento, hablamos de los 50 y los 60, en una región casi invisible para la mayoría de la gente. Le digo amor, me digo. Recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre, vendiendo una oscura vergüenza, la historia, el tiempo. Porque es cuando recuerdo también las presidencias, urgentes abogados, conservadores,
asco, cuando subo a la vida juntando la inocencia, mi niñez, triturada por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagar mi estadía como un vagón de carga. Y saber que a esta hora mi madre está esperando, quiero decir, la madre del niño innumerable que sale y con su rostro de madre nos pregunta: ¿qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré la sangre? ¿Qué haré con mi semilla si hay un niño en la calle? A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. En contra de los hombres, proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo, es saltar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale. Hay un niño en la calle. ¿Dónde andarán los niños que venían conmigo, ganándose la vida por los cuatro costados? Porque en este camino del hostil, ferozmente cayó el toto de frente, con su poquita sangre, con sus ropas de fe, su dolor a pedazos. Y ahora necesito saber cuáles sonríen. Mi canción necesita saber si se han salvado, porque si no, ha de ser inútil mi juventud de música. Y ha de dolerme mucho la primavera este año. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enamorando un diario como una onda en la mano, trepándose a los trenes, cantándonos la risa, golpeándonos el pecho con una ala cansada. No debe andar la vida recién nacida, presión. La niñez arriesgada, con estricta ganancia, porque entre las manos son inútiles guardos. El corazón llena. Una mala palabra. Importan dos maneras de concebir el mundo. Una, salvarse solo, arrojar ciegamente a los demás de la balsa. Y la otra, el destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago, no dormir esta noche si hay un niño en la calle. Pobre que ha olvidado que hay un niño en la calle, Que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. A esta hora exactamente hay un niño en la Y con ese proyecto empezamos a transitar una serie de historias que también nos comprometen con la región, nos comprometen con el territorio. Después llegó Digo la Cordillera. Digo la Cordillera es la historia fundamental de un sueño que tenía que ver con dos pintores que tienen 80 años casi y que hacía 30 desde que se conocen, que querían atravesar la cordillera para pintar una serie de cuadros. Un pintor holandés que vive en París, un pintor argentino que vive en San Juan, otra provincia del oeste argentino, que limita con La Rioja, el lugar donde Daniel Moyano escribió la mayoría de su obra, y que de alguna manera también
cuenta cómo es la cordillera, cómo se vive en la cordillera, cómo de alguna manera desde el oeste argentino percibimos a nuestro país y percibimos las expresiones de nuestro país desde otro lugar, con otro matiz, con otras miradas. Y la película cuenta esto, el viaje, un viaje que atraviesa toda la cordillera de los Andes, pero además con un agregado. Esa ruta que hicieron estos pintores a mula durante 11 días es la misma ruta que hizo el general San Martín, el libertador de América. El mismo camino que hizo para llegar a Chile y de alguna manera construir esta América grande que tanto Bolívar como San Martín y como muchos héroes locales también que acompañaron cada una de estas gestas fueron parte. Es el último día que vamos a estar acá en el Aconcagua. La idea es hacer una tela en conjunto con mucha grafía y después vamos a pintar unos cuadros más pequeños que hemos traído, las telas, en esas cajas que venían en las mulas. Bueno, ya para ir redondeando. Y lo importante es sacarle la esencia al cerro, y para eso hay que reproducirla muchas veces. Hemos hecho dibujos, hemos hecho pintura. Bueno, nos vamos con el alma del cerro adentro. Con flechita. Todos los días que íbamos a pintar iba a ser un lindo tiempo con sol y que pudimos pintar en t-shirt y todo eso. Un sueño un poco idiota. No, pero sí, dificultades hemos previsto, ¿no? ¿Qué es eso? Esto, sí. Pero en su momento fue un propuesto que venía de las tripas, ¿no? Tan lindo fue para mí este viaje en la cordillera que ahora lo hemos repetido, pero con paisajes aún casi más impresionantes que esta acción que hicimos ahora, pienso que es verdaderamente algo que te marca por el resto de mi vida. No sé cuánto va a ser. Desde Curandero tenemos un compromiso ineludible con la cultura, pero con la cultura local. Desde ese lugar seguimos trabajando con historias que ya no hacían hincapié en expresiones culturales, sino en temas de género. Después de Digo la Cordillera, que van a ver algunas secuencias dentro de esta conferencia, igual que una secuencia sobre compadres, llegaron dos películas que tenían mucho que ver con el género, con la violencia, con la resignificación de las heridas y que de alguna manera tenía que ver con este empoderamiento enorme que en todo el mundo, pero sobre todo en Argentina y en América Latina y en cada región de Argentina se está dando con las mujeres. Y tiene que ver con Cuerpos Marcados, que es una película que resignifica las heridas y las cicatrices, y tiene que ver con La Mujer de la Foto, una película que es la historia de una fotógrafa que de alguna manera intenta dilucidar a lo largo de la película qué pasa con todo el material fotográfico, qué pasa con la historia de las mujeres que en las regiones fueron asesinadas o fueron víctimas de femicidios. Son dos películas duras, dos películas necesarias que terminan de completar de alguna manera desde Curandero una agenda. Nosotros entendemos que hacer cine también es instalar una serie de temas, instalar de alguna manera una agenda política, una agenda de la cultura, una agenda de lo marginal, una agenda de lo invisible, una agenda de las mujeres y de todo lo que de alguna manera va pasando con el empoderamiento, con la diversidad, con la necesidad de alguna manera de que la cultura sea más amplia, sea más plural, sea más democrática y que personas como Daniel Moyano, personas como Armando Tejada Gómez o como Carlos Gómez Centurión, el pintor sanjuanino, también tengan un lugar importante en esta historia, como tantos otros escritores, pensadores, pintores, escritores. Digo, todo lo que demande
de alguna manera un trabajo, todo lo que sea poner el cuerpo en la construcción de un imaginario, creemos que también merece ser retratado de alguna manera, por fotógrafos, por historias periodísticas, por programas de televisión y en nuestro caso lo hacemos a través del lenguaje cinematográfico. Así llegamos a estas dos historias, así llegamos a Daniel Moyano, presentando en La Rioja, invitados por el Festival de Imágenes Sociales Cuerpos Marcados, nos encontramos con una enorme cantidad de amigos riojanos. Es importante destacar a Gustavo Contreras Bazán, a Diego Díaz, a un montón de gente que en La Rioja trabaja por la cultura y que de alguna manera nos acercaron el primer libro sobre Daniel. Ese libro era Tres golpes de timbal, un libro magnífico que por mentas, algunas lenguas cuentan que surgió de una charla entre copas con Juan Rulfo. Dicen que Rulfo y Daniel estaban tomando un vino y que los dos se prometieron escribir alguna historia sobre la cordillera. Y bueno, Tres golpes de timbal es esa expresión de deseo que se convierte en un texto maravilloso y hermoso. Y a partir de ese libro descubrimos la figura de Daniel, que había ido siendo invisibilizado. Hicimos todo un trabajo de preguntar a gente que tenía 70 años, que también sufrió la dictadura y que de alguna manera también tiene un conocimiento cultural amplio, si reconocían la obra de Daniel, si lo conocían a Daniel, y muchos de ellos nos dijeron que no. Muy poca gente tenía algún recuerdo en algún momento de este enorme escritor riojano. Empezamos a trabajar con él, nos comunicamos con su hijo, que vive en Madrid. Toda su familia, después del exilio, se instaló en Madrid. Y a partir de eso fuimos reconstruyendo con la ayuda de Virginia, de la Universidad de Oviedo, de la Universidad de Cádiz, de la Universidad de Poitiers en Francia, y de estos personajes, su hijo, Virginia, Gustavo en La Rioja, fuimos construyendo un poco su vida y encontrándonos que había una película ahí. Y postulamos Ibermedia y quedamos en los finalistas con una película que se llama La canción del gallo blanco y que un poco refleja toda la obra y toda la vida, si se pudiera contar de esa manera, porque es una obra increíble, potente, diversa, muy rica y muy grande, y una vida muy particular, pero de alguna manera retratar en esta película, La canción del gallo blanco, la obra, la vida y el trabajo cultural enorme que hizo un escritor que habitó las aulas de la Universidad de Oviedo en un momento y que, por lo que nos cuentan, también dejó una escuela de escritores también ahí por Oviedo y por Asturias. A partir de eso, de alguna manera, empezamos a trabajar, quedamos finalistas en Ibermedia, seguimos trabajando. Hoy nuestra ambición es llegar con este proyecto a ser financiado por el Instituto Nacional de Cine de la Argentina, que esto se convierta de acá en algunos años en una película que se pueda ver en Argentina, en América Latina y también por ahí. Y a partir de eso también surgió un proyecto más pequeño, más cercano, que se llama, como la conferencia de hoy, Las primeras palabras. Tomamos ese primer texto que encontramos una noche en La Rioja y lo convertimos, se lo pasamos a varios artistas del oeste argentino, a un escultor de barro, a un pintor, a un escultor en madera y en metal, a una tejedora en telares, y les pedimos que leyeran una pequeña sinopsis de Tres golpes de timbal y que de alguna manera lo pudieran expresar en esos formatos, en barro, en madera, en metal, en lana, en telares, que nos contaran qué veían en ese libro. Y de alguna manera incorporamos un elemento ficcional que es la figura de Daniel volviendo a La Rioja, volviendo al oeste argentino, a Catamarca, Jujuy, a ver la obra, a ver cómo algunos artistas pudieran resignificar su obra. ¿Qué encontraban estos artistas que convertían palabras en objetos, en imágenes como el pintor? ¿Qué encontraban de alguna manera en su obra y dónde él se veía reconocido y no se veía reconocido? Entonces, las dos películas, La canción del gallo blanco y Las primeras palabras, conforman de alguna manera nuestros proyectos para los próximos años, conforman de alguna manera o profundizan el mismo compromiso que tenemos, que es el compromiso para una cultura del oeste argentino, una cultura de la aridez, una cultura un poco de territorio, y poder mostrar el territorio y cómo ese territorio fue marcando la obra de toda esta gente, de la mujer del telar de Catamarca, del hombre que trabaja en madera en San Juan,
de la mujer que trabaja en barro en Jujuy y del mismo Daniel, que vivió muchísimos años y que gran parte de su obra uno la lee y se traslada directamente a una serie de situaciones de Córdoba, a una serie de situaciones de La Rioja, pero sobre todo a todavía en esa época, los 70, a una serie de aldeas bajas, de barro, donde era difícil pensar cómo alguien podía construirse como el enorme escritor que es y que será siempre Daniel Moyano. Curandero Film o Curandero Producciones es como nuestra pata de producción, pero nosotros siempre entendemos que esa pata de producción tiene una pata que es académica, tiene una pata que es de conocimiento, tiene una pata de compartir, de generar proyectos de forma colectiva. Y eso es lo que estamos intentando. No solo, de alguna manera, producimos películas, sino que intentamos que esas películas repercutan sobre el sector audiovisual en la región, intentamos que repercutan en el conocimiento, intentamos sistemáticamente que repercuta en nuestras carreras y que los alumnos tanto de la Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual como los alumnos de la carrera de Comunicación entiendan fuertemente que hay un montón de historias para contar y que esas historias son las que nos representan, son de alguna manera los que nos muestran, tienen que ver con no solo contar cómo somos, sino también entender cómo llegamos a lo que somos, cómo de alguna manera poder reflexionar sobre el futuro mirando hacia el pasado y un poco contando en imágenes o en palabras o en pintura o en barro o en madera. El esquema de expresión, la herramienta de expresión puede ser cualquiera, todas son valiosas, pero de alguna manera intentamos también dejar dentro de la universidad esta idea que los proyectos que se encaren, de alguna manera los desafíos que se encaren tengan que ver con narrar el territorio. Esta idea de lo local como parte, por supuesto, de una idea global. Por supuesto que la historia de Daniel es la historia de cientos de escritores en el mundo que vivieron fuera de la metrópolis, que no fueron lo suficientemente reconocidos en su momento o que su trabajo de escritores no les permitió vivir tan dignamente como lo hubieran deseado y fundamentalmente como lo merecían. Entendemos de alguna manera que hay una idea de lo global cada vez que abordamos un tema, pero entendemos que el compromiso para cada hombre y mujer de la cultura, para cada hombre y mujer del conocimiento en cada región, tiene que ver primero con su territorio, tiene que ver con aquello que conoce. Pero no solo con las historias, tiene que ver con, para mí, que hacemos cine o que escribimos historias, tiene que ver con la capacidad de poder profundizar las historias, de sentarnos con las protagonistas de esas historias y pasar horas, días, semanas, descubriendo cada detalle, cada cosa y por qué de alguna manera esas historias pueden pertenecer a Mendoza o al oeste y a ningún otro lugar. O ver a la hora que sale la luz, el sol, y cómo esa luz de alguna manera va a teñir el proyecto, va a teñir la película. Digo, estar aquí, contar historias de aquí, no solo es poner una cámara, sino entender que esas historias tienen una luz, tienen un clima, tienen un tono, tienen de alguna manera unos personajes que solo pueden ser retratados por alguien que tenga el compromiso con estos territorios. Y entonces abordamos no solo nuestros proyectos, sino que acompañamos otros proyectos que tienen que ver con esto. Y no solo desde el documental, también desde la ficción, también desde el conocimiento, también de la investigación. Y por eso las primeras palabras, y esperamos con Virginia y la Universidad de Oviedo, que se convierta en un convenio con nuestras universidades, la Universidad de Cuyo y la Universidad de Oviedo, que se convierta en proyectos a través de nuestros laboratorios de trabajo y de nuestros centros de estudio y que podamos de alguna manera generar un vínculo, digo, que a veces escape a la lógica Buenos Aires-Madrid o Buenos Aires-París, sino que atraviesen otros territorios, otras regiones y que podamos pensar de alguna manera juntos esto que se entiende como los márgenes, ¿no? Esto que se entiende como lo federal, como decimos en Mendoza, o las autonomías, como se plantea en Europa o como se plantea en España, pero que entendamos que cada región tiene gente que merece no solo ser el pie de página en un libro, sino que también pueden ser enormes experiencias de aprendizaje, de sensibilidad, de emociones y sobre todo de construir una mirada mucho más plural y mucho más amplia sobre las culturas de nuestros países y de nuestras regiones. Ya tenemos un convenio en marcha que va a permitir que 3 estudiantes de la Universidad de Oviedo viajen a Mendoza, que 3 estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas viajen a Oviedo y seguimos
queriendo profundizar estos vínculos. Creemos que también la posibilidad de jugar en esto de lo local y lo global tiene que ver con esto, con potenciar la diversidad a través de lo local, potenciar la universidad global a través de experiencias muy pequeñas, muy locales, muy personales, muy de autor. Y este es un desafío que hemos asumido con la obra de la productora, pero que asumimos también todos los días desde la universidad. Los invitamos a que vean nuestros proyectos, nuestras películas, los invitamos a que nos sumen a otros proyectos, cuenten con nosotros para seguir contando historias desde los márgenes, desde una región tan bella, tan dura también como el oeste argentino, y seguir reflejando historias como la de Daniel Moyano en Las primeras palabras y en El gallo blanco. Hay mucha tarea por hacer, hay mucha gente por rescatar, hay muchas historias por contar, y creo que esos son los mayores desafíos que podemos asumir desde las universidades, también desde territorios. Universidades vinculadas al territorio son universidades que recuperan, rescatan, valoran también todo lo que pasa a su alrededor. Ese es un compromiso desde la Universidad de Cuyo, es un compromiso desde Curandero, y también un compromiso que asumimos desde hoy con ustedes de poder ir pensando historias en común, trabajos en común, investigaciones en común, que lleguen de alguna manera a demostrar que por fuera, de alguna manera, de lo que los grandes medios masivos validan o certifican como lo bueno, o lo leíble, o lo consumible, para establecer hoy un criterio muy actual. Digo, hay consumidores, no lectores. Bueno, por fuera de este mundo que construye de alguna manera lo comercial, hay otro mundo que también hay que disfrutar, que también hay que conocer, y que también, por supuesto, nos llenaría de conocimiento y de emociones. Cierro esta pequeña charla volviendo a invitarlos a que conozcan no solo nuestra producción, sino la producción de un montón de autores y de realizadores argentinos que no pertenecemos a la ciudad de Buenos Aires, como también la posibilidad de conocer un montón de autores y de escritores y realizadores de Asturias o del norte de España, que no responden a la lógica a veces de la metrópolis madrileña. Sumar a eso, invitarnos a seguir conociendo, invitarnos a descubrir todo el tiempo, a dejarnos sorprender todo el tiempo. Vuelvo a agradecer a Virginia por la invitación, al Archivo de Indianos, a la Universidad de Oviedo, y de alguna manera abogo para que estos puentes que vamos tendiendo se profundicen cada vez más. Muchas gracias.